Buenas tardes, nosotros somos Gabriel Pereda, Marian Gili y Juan David Hernández y vamos a presentar un análisis estadístico de las tendencias de consumo de tabaco a lo largo del tiempo, su relación con otros hábitos y sus riesgos. Dentro del contenido de este video, primero que todo está una introducción con la problemática y motivación de este estudio, seguido de la metodología y resultados de 3 pruebas estadísticas distintas y finalmente las conclusiones de estas en términos del problema. La nicotina es un alcaloide vegetal que se encuentra en la planta del tabaco. Esta es un estimulante del sistema nervioso central que actúa como antagonista en los receptores colinérgicos nicotínicos, en los ganglios autónomos, en las uniones neuromusculares, en la médula suprarrenal y el cerebro. Las actividades estimulantes en el sistema nervioso central de la nicotina están mediadas por la liberación de varios neurotransmisores que incluyen la acetilcolina, beta-endorfina, dopamina, norepinefrina, serotonina y la hormona adenocorticotrópica. Como resultado, su ingesta tiene como efectos inmediatos la vasoconstricción periférica, taquicardia y presión arterial elevada. La nicotina es uno de los agentes más adictivos que existen. La Oficina General de Cirujanos de Estados Unidos asegura que la nicotina es tan adictiva como la heroína. Al interactuar con los receptores colinérgicos nicotínicos y estimular la transmisión dopaminérgica, el consumo de nicotina resulta en la estimulación del centro de recompensa, en una mejora del estado del ánimo y la aparente mejora en la función cognitiva. Con la estimulación crónica por nicotina, las neuronas GABAérgicas se desensibilizan y por tanto pierden su efecto inhibidor sobre la dopamina. Esto refuerza la adicción al inducir una sensación de ansia por consumir. Una vez la persona deja de consumir nicotina después de la estimulación crónica, esta sufre de síntomas de deseo de fumar, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse e insomnio. El principal problema con el consumo de nicotina a nivel global, además de sus efectos psicológicos relacionados con el hecho de que esta es altamente adictiva, es que esta tiene efectos secundarios sistémicos en el corazón, el sistema reproductivo, el sistema ocular, el sistema gastrointestinal, los pulmones y los riñones. Además, muchos estudios han demostrado su potencial carcinogénico y, de hecho, se ha demostrado que es la principal causa de cánceres prevenibles, tales como el cáncer de pulmón, gastrointestinal, cáncer de seno y cáncer de páncreas a nivel mundial. Dado lo anterior, la esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menor que la de los no fumadores. El consumo de tabaco y sus efectos negativos son muy comunes. La Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de 1.27 mil millones de consumidores de tabaco en todo el mundo. Además, el consumo de tabaco por sí solo es el motivo de casi 5.4 millones de muertes por año y 1.000 millones de personas podrían morir en el siguiente siglo si el consumo a nivel mundial de tabaco se mantuviese en los niveles actuales. Teniendo en cuenta esta problemática, es pertinente analizar de manera estadística las variables relacionadas con el consumo de tabaco y sus efectos secundarios. Lo anterior es útil porque los métodos de análisis estadístico permiten un mejor entendimiento de los fenómenos epidemiológicos, es decir, de la distribución y factores determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas. Dicho entendimiento permite la identificación de factores y riesgo y tendencias asociadas a una condición en particular, como es el caso del consumo del tabaco. Y a partir de lo anterior es posible evaluar las medidas preventivas y terapéuticas existentes y sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas y decisiones reglamentarias que permitan disminuir el impacto negativo de factores como el consumo de tabaco en la salud pública. Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de este estudio son analizar si hay algún efecto sobre la intensidad de consumo de cigarrillos dado por el tiempo que una persona lleva fumando frecuentemente, estudiar el efecto de hábitos como el ejercicio en cuanto al manejo de la adicción al tabaco y determinar si las personas que fuman a diario tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades como asma, diabetes y enfermedad cardiovascular que los fumadores ocasionales. A continuación se presenta la metodología y los resultados para cada una de las pruebas realizadas. Para todas las pruebas realizadas en este estudio se utilizó la base de datos obtenida de un estudio de cohorte realizado en California en 2011, en el que se obtuvo información de 1.000 fumadores por medio de entrevistas para investigar los factores asociados con la conducta de dejar de fumar. En la base de datos están registradas varias preguntas realizadas a los sujetos que están divididas en las categorías de
estado actual de fumador, historia de consumo reciente, historia de consumo a lo largo de toda la vida, actitudes y opiniones hacia dejar el cigarrillo, uso de otras formas de tabaco, experiencia con restricciones para fumar, exposición a la actividad de fumar en los medios, exposición a la actividad de fumar en el entorno social, exposición a la actividad de fumar en redes sociales, estado mental actual, estado de salud y educación y origen étnico. La primera prueba realizada fue una prueba de Kruskal-Wallis con el objetivo de determinar si existe alguna diferencia entre el número de cigarrillos consumidos al día para personas que llevan un distinto número de años fumando diariamente. Para esta prueba se organizaron 828 personas en 5 grupos muestrales independientes según el intervalo de años que éstas llevan fumando. Y estos grupos muestrales, junto con su tamaño muestral, se presentan dentro del cuadro rojo a la derecha. Las muestras son las personas que llevan fumando menos de 10 años, las personas que llevan fumando entre 10 y 19 años, las que llevan fumando entre 20 y 29 años, las que llevan fumando entre 30 y 39 años y las que llevan fumando más de 40 años. En este caso se escogió una prueba de Kruskal-Wallis porque se quiere saber si hay diferencias entre las medianas de la variable de respuesta para 5 muestras independientes. Además, no hay seguridad de que haya una distribución normal en estos datos ni de que haya varianza constante para cada una de las muestras, por lo cual no se pueden utilizar métodos paramétricos como el ANOVA. La prueba de hipótesis del problema es la siguiente. La hipótesis nula es que las medianas de número de cigarrillos para todos los grupos de distintos tiempos de consumo son iguales. La hipótesis alterna es que al menos 2 medianas entre todos los grupos de distintos tiempos de consumo son distintas entre sí. Para esto se hizo una prueba de chi cuadrado con un alfa de 0.05 y 4 grados de libertad. Como resultado, se obtuvo un estadístico H de 47.3, que es mayor al valor crítico chi de 9.49, y por ende se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que sí hay diferencias en el número de cigarrillos fumados al día entre personas que llevan un distinto número de años fumando. Además, los rangos promedio obtenidos, que se muestran en la parte de abajo, aumentan a medida que aumenta el número de años de consumo, por lo que se puede decir que las personas tienden a aumentar la cantidad de cigarrillos fumados diariamente a medida que pasan los años. Con el fin de buscar si existe una asociación estadística entre el hábito del ejercicio físico y el manejo de la adicción al tabaco, se realizó una segunda prueba. Para ello, se escogió como diseño la tabla de contingencia, pues se buscaba encontrar la asociación entre dos variables en las que se tienen frecuencias como datos. La primera variable que se tuvo en cuenta en este estudio fueron las frecuencias de personas entrevistadas que fueron capaces o no de evitar de fumar en un periodo de al menos un día entero en los últimos 12 meses. En este problema, se tomó el grupo de personas que lograron evitar fumar por un día como el grupo de casos, mientras que las que no lo lograron fueron el grupo de control. La segunda variable tenida en cuenta fueron las frecuencias de personas que hicieron ejercicio con el objetivo de dejar de fumar en los últimos 12 meses y las que no hicieron ejercicio. Las personas que sí hicieron ejercicio fueron tomadas como el grupo expuesto. La prueba de hipótesis para este problema es la siguiente. La hipótesis nula es que no hay asociación entre las variables, mientras que la hipótesis alterna es que sí existe una asociación entre ellas. Para lo anterior se realizó una prueba chi cuadrado con una significancia de 0.05 y un grado de libertad. La tabla de contingencia resultante se presenta arriba a la derecha. En cuanto a los resultados, se obtuvo un estadístico de 101.329, que es mayor al valor crítico chi calculado de 3.841, y por ende se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que hay una asociación estadística entre el hábito del ejercicio físico y la capacidad de dejar de fumar por un periodo de un día o más. Por otro lado, calculando el odds ratio se obtiene que la relación es mayor a 1. Por último, se realizó una tercera prueba para buscar si existe alguna relación entre el hecho de fumar diario o solo fumar ocasionalmente, y la incidencia de enfermedades como diabetes, asma o problemas cardiovasculares. Para este procedimiento, se realizó nuevamente una tabla de contingencia para relacionar las frecuencias entre ambas variables. La primera variable que se tuvo en cuenta fueron las frecuencias de personas entrevistadas de fumar diariamente u ocasionalmente. Específicamente se tomaron el grupo de personas que fuman diariamente como el grupo de caso y las que fuman ocasionalmente como el grupo control. Como segunda variable se tienen las frecuencias de las personas en la incidencia de ser afectadas por la diabetes, el asma o en la enfermedad cardiovascular.
Estas serán tomadas como el grupo expuesto. Se tiene como pruebas de hipótesis para este problema que la hipótesis nula es la no asociación entre las variables y la hipótesis alterna que sí existe asociación entre dichas variables. Igualmente se realiza una prueba de chi cuadrado con un alfa de 0.05 y un grado de libertad. De acuerdo a los resultados observados para los tres casos donde no se rechaza la hipótesis nula, esto puede deberse a que no se compara fumadores versus no fumadores en la variable de exposición, sino que se está comparando diferencias en cuanto a la intensidad de consumo, es decir, consumo todos los días versus consumo ocasional. Cabe resaltar asimismo que en la base de datos no había información acerca de los no fumadores y además resulta ser una base no tan extensa. Como conclusiones, observamos que se confirma que la cantidad de tiempo en que la persona lleva fumando influye en el número de cigarrillos que las personas fuman día a día. También, a medida que las personas comienzan a fumar desde muy jóvenes, son más propensos a seguir fumando durante años, si lo convierten como un hábito esencial. Por otro lado, el ejercicio físico ayuda a regular la ansiedad y ser saludables para disminuir el progreso de enfermedades crónicas, por lo cual es sumamente importante promover la actividad física en las personas fumadoras. Se conoce que, con ciertas enfermedades, hay una mayor incidencia cuando las personas son fumadoras versus cuando no son fumadoras. Sin embargo, según nuestro estudio, no se encontró incidencias dentro del grupo de los fumadores si se quiere comparar las personas fumadoras diarias con las personas que fuman ocasionalmente. Por último, teniendo en cuenta que la adicción al tabaco se hace más fuerte a lo largo del tiempo, se considera que los métodos preventivos como la regulación de la venta de este producto son esenciales para disminuir sus efectos negativos en la población. Muchas gracias por su atención y esperemos que haya sido de su agrado.